Sorpresivo fallo, la verdad que sorpresivo fallo, más allá de que algunos no se sorprendieron tanto, planteando que no va a haber elecciones en estas dos provincias. Lucía, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, para hablar de este tema, si te parece, ya vamos directamente al grano. Vamos a hablar porque, claro, digo, políticamente es un escándalo, ¿no? Esto ahora, la pregunta que uno tiene para hacerse es, jurídicamente, la Corte Suprema de Justicia tiene argumentos que son sólidos, que son valederos. Digo, ¿estamos protestando porque nos molesta a algunos o es algo que se podría calificar como un golpe a la democracia como institución? Vamos a hablar con un constitucionalista, diría yo, con uno de los más prestigiosos constitucionalistas del país. Eduardo Barcesat está en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Eduardo Barcesat? Juan Martín Ramos Padilla lo saluda, me acompaña Luciano Gara, gracias por atendernos. Bien, buen día. Bueno, el fallo es nulo, de nulidad absoluta, y debió ameritar un planteo de parte de las legislaturas provinciales repugnando el mismo y recusando a los ministros de la Corte por incurrir en prejuzgamiento y que se constituya un tribunal integrado por conjueces que no estén contaminados por ese prejuzgamiento que ha hecho la Corte, señalando que le parece que no deben participar, que no debe habilitarse la participación de los candidatos a gobernador y vicegobernador de las respectivas provincias. Y digo que es nulo porque no es de competencia originaria como afirman ellos en su fallo, atendiendo a que previo a recurrir a la Corte Suprema, los quejosos fueron ante la autoridad electoral de las respectivas provincias. Entonces eligieron esa vía. Podrían haber planteado efectivamente como cuestión de competencia originaria yendo desde el primer minuto a la Corte Suprema, pero no ir a la provincia, perderlo en las instancias en la provincia, y en lugar de recurrirlo ante la Cámara Nacional Electoral, que tiene competencia en todo el territorio, y si esto tampoco les resultaba favorable, ir por vía de recurso extraordinario a la Corte, no, le falló acá, fueron directos a la Nación sin interponer tampoco el per saltum, y la Corte emite un pronunciamiento sin tener en cuenta que hay fallos de la provincia pasados en autoridad de cosa juzgada. Entonces han hecho un desbarajuste, yo diría un acto de violencia institucional que habilita a calificar esto como un golpe de Estado institucional, y como la oposición no está satisfecha con lo que hizo la legislatura de San Juan, le piden ahora a la Corte que amplíe su pronunciamiento, prohibiéndole toda compulsa electoral hasta que se dicte sentencia definitiva en estas inopinables presentaciones directas ante la Corte, quebrando ese principio jurídico que dice que elegida una vía no cabe ir a la alterna. Es decir, si optaste por impugnar en sede provincial, recorre todo el espigón jurisdiccional como marca el procedimiento y la Constitución. Si querés ir directo a la Corte, tendrías que haberlo hecho de entrada. Bueno, no este mix que estamos presenciando ahora y que genera una situación de anomia. Es decir, que no se sabe dónde estamos parados, y las legislaturas provinciales ni los candidatos elegibles, tampoco el pueblo provincial sabe si el domingo va a tener elección, si completa, si parcial. Bueno, un aquelarre institucional que en definitiva su mejor intérprete ha sido Patricia Bullrich cuando dice: nosotros le doblamos el brazo, les torcimos el brazo. Bueno, es decir, esto estaba combinado para que saliera así, no importa el atropello a la institucionalidad, ni el fregarse en el federalismo y en las decisiones pasadas en autoridad de cosa juzgada de la justicia provincial, que es donde originariamente recurrieron los quejosos. Ahora, Barcesat, recién usted utilizó un término muy fuerte, ¿no? Digo, porque entiendo yo que no son palabras que eligió
al azar, usted dijo golpe de Estado institucional. ¿Estamos hablando entonces de un golpe de Estado institucional? Yo entiendo que sí, porque si se inhabilita a una provincia a ejercer la renovación de sus autoridades, las provincias van a tener, a partir de la fecha de vencimiento del mandato de los que están en curso ahora, van a tener autoridades de facto, porque como no pueden elegir en la forma establecida, tampoco se sabe cuándo la Corte va a dictar su pronunciamiento sobre el fondo. Tomemos el tema porque es exactamente igual que cuando se resolvió sobre la coparticipación federal reclamada por la ciudad de Buenos Aires con una medida cautelar que suspendió indefinidamente las normas que estaban objetadas, emanadas de Autoridad Nacional, y además, sin nombrarlo, afectó la ley de presupuesto de la Nación que se votó 2 meses antes y que fijaba en 1,40 la alícuota de la coparticipación federal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hasta el día de hoy, no ha dictado sentencia definitiva, así que no sabemos si seguirá siendo 1,40, que es lo que corresponde, o 2,95, el invento de la Corte. Bueno, estamos en esto por la atribución abusiva que hace la Corte de lo que son sus competencias regladas, que avanza sobre los poderes legislativos y ejecutivos y sobre los poderes provinciales y genera esta situación de desmanejo y anomia, que no encuentro otra forma de calificarla que no sea con esto que acabo de decir de golpe de Estado institucional. Creo que la competencia originaria de la Corte solamente podía ser excitada de inicio, pero no tras haber fracasado la intentona en la justicia electoral provincial, porque en ese caso tendría que haber seguido con las vías recursivas, como dije, ante la Cámara Electoral y luego ante la Corte Suprema, o ejercer el per saltum, que seguramente se le hubieran concedido la vía. Barcesat, le pregunto, ¿qué solución posible hay para volver a un estado, no sé si normalidad es la palabra, ¿no? Pero digo, uno sabe que hay una pirámide en la cual la máxima autoridad en el Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia. Ahora, si ellos son la máxima autoridad, a partir de ahí, digo, ¿qué posibles caminos hay para que se pueda volver a una situación en la cual los ciudadanos puedan elegir normalmente a sus representantes? Bueno, la única alternativa institucional es el juicio político, que a esto hay que agregarle la nueva causal y rápidamente tomar una decisión de separar del cargo o suspender, por lo menos preventivamente, del cargo a los señores ministros de la Corte que cometen estos desmanes, y después, obviamente, el proceso pleno de acusación y defensa en la Cámara de Senadores. Bueno, esta es la única vía y lamento que las autoridades, tanto nacional como las provinciales, le den alguna forma de andamiento o de, entre comillas, normalizar estos pronunciamientos que son nulos, de nulidad absoluta. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, le agradecemos muchísimo sus minutos. Gracias por haber conversado con Radio Caputo. Hasta pronto. Bueno, uno no sale del asombro, sinceramente se me erizó la piel cuando dijo estamos ante un golpe de Estado institucional, porque uno lo puede venir pensando, suponiendo, utilizar capaz esa expresión de manera vulgar, ¿no? Como hablamos cuando caminamos por la calle, tomamos un café con un compañero o incluso